Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta última mesa de la tercera jornada de la segunda semana de la responsabilidad social. Mi nombre es Ángel González y soy responsable de proyectos y consultora en ingeniería social, o he organizado junto con la asociación más responsable de esta semana de la responsabilidad. Bien, en esta última mesa vamos a tratar el propósito empresarial, un impulsor de cambio en las organizaciones. Si bien es cierto que el propósito no es un concepto nuevo, nunca antes había sido tan necesario contar con uno, que las organizaciones viviesen la experiencia de definir este propósito, de llevar a cabo este proceso, de integrarlo en la organización en todos sus ámbitos de actuación y al fin y al cabo que las organizaciones se lideren en base a este proceso. Bien, solo para contextualizar cómo bajamos desde ingeniería social y cómo ayudamos a las organizaciones a definir este propósito. Hay diferentes metodologías, la que nosotros consideramos un proceso participativo y dinámico de la mano, obviamente, de la organización, en la que, en base a diferentes dinámicas, procesos participativos, partimos de una reflexión interna, de una reflexión también de contexto. Con todo esto nos ayuda a identificar cuáles son los retos, los principales retos de la organización. Todo esto obviamente siempre tiene que ir acompañado de la elaboración de un discurso, de un relato de este propósito, para finalmente también poderlo comunicar, ¿no?, de manera interna y externa, y que este propósito sea el faro y sea la guía que ha de llevar, que ha de guiar, ¿no?, el día a día de la organización. Bien, solo algunos propósitos a modo también introductorio que se de organizaciones que seguro que conocéis. El propósito de Google, por ejemplo, ¿no?, es organizar la información del mundo y hacer que sea universalmente accesible y útil. El propósito de TED es ideas dignas de ser difundidas, o el propósito de Netflix, esta plataforma que cada día la utilizamos más, es entretener al mundo. No nos está diciendo cómo, no está diciendo a través de qué canal o cómo lo va a hacer, ¿no? El propósito es importante, ¿no? El propósito es el hilo conductor y el faro, y después, ¿no?, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo intentamos conseguir, pues eso sí que es el día a día de la. Bien, simplemente para compartir y antes de dar paso a los verdaderos protagonistas de esta mesa, nos gustaría compartir el propósito de ingeniería social, que no es otro que inspirar y ayudar a las organizaciones a aumentar su impacto positivo, de manera que entre todas consigamos un mundo más justo e igualitario. Bien, ahora sí, me gustaría dar paso a los ponentes. Haremos una breve presentación de cada uno de ellos para posteriormente, cuando le paso para la palabra, pues haremos una presentación un poco más completa. Tenemos con nosotros esta tarde a Joan Fontrodona, profesor y director del Departamento de Ética Empresarial de IES, que nos acompañará con la ponencia al propósito de la empresa como motor para la acción social, para la acción y el cambio social. Bienvenido, Joan. Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Miguel López Quesada, director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestam, que nos compartirá la ponencia Gestam y el sector de componentes de la automoción ante el COVID. Bienvenido, Miguel, y gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Manuel Jiménez Maña, consejero y director general de Jiménez Maña Corporación, que compartirá la experiencia dirigir con sentido de propósito. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. Y finalmente, por último, pero no por ello obviamente menos importante, tenemos a nosotros a Beatriz Sánchez Cipián, directora general de la Fundación Más Humano, cofundadora y miembro de la Junta de DIP, que compartirá la ponencia. El propósito marca el camino de la organización. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por acompañarnos. Antes de dar paso al primer ponente, a Joan, nos gustaría lanzar, como en cada sesión, en cada ponencia, una pregunta al público, mientras mis compañeras lo comparten para que podáis responder. Recordad que tenéis el hashtag semana RPC para que podáis compartir vía Twitter las reflexiones que están compartiendo a lo largo de la jornada. Tenemos aquí la primera pregunta: si las organizaciones que nos acompañáis, si tenéis definido vuestro propósito, ¿no? Si tenéis definido el propósito de la organización. La respuesta es fácil, si no, y veremos al final de esta ponencia, pues, qué nivel de definición de propósito tenéis las organizaciones. Bien, también recordaros que podéis lanzar las preguntas a través del chat y que intentaremos dar respuestas a alguna de
Bien, sin más, ahora me gustaría dar ya su paso a Joan Rodona. Es profesor y director del Departamento de Ética Empresarial de IESE, donde además es titular de la cátedra CaixaBank de RTC y director del Center for Business and Society. Es doctor en filosofía y máster en dirección de empresas. Joan es miembro del board de ABIS, de Academy of Business and Society y del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial. Es también miembro de la Comisión de Responsabilidad Social y del Colegio de Defensores Jurados de Cuentas de Cataluña y también de la Comisión Deontológica de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Representa a IES en el Pacto Mundial y en los principios de Responsible Management de educación promovidos por las naciones. Bien, Joan, por favor, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este panel. Es el último de hoy. Para hablar del propósito, ¿no? A mí me parece que, como muy bien decía Ángels, es un concepto que últimamente le hemos dado mucha importancia y mucha fuerza. Quizá antes se hablaba de visiones o de misiones, ¿verdad? Siempre ha habido ahí una cierta discusión sobre cómo definir todos estos conceptos. A mí me parece que la palabra propósito sí que nos ayuda mucho a entender el propósito es el para qué, ¿no? Y el para qué es muy importante. Cuando tener una vida con un propósito o tener un propósito en la vida nos ayuda a orientar esa vida, ¿no? Y en cambio, si no se vuelve un despropósito, ¿no? Y el despropósito es cuando las cosas pues no tienen sentido, ¿no? Hacía referencia también antes Ángels pues a esa guía, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El propósito es un poco como el norte que en la brújula nos marca por dónde tenemos que actuar, ¿no? Y sin el propósito pues estamos desnortados y no sabemos muy bien a dónde vamos, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no? Aquella frase de dadme un para qué y seré capaz de cualquier cómo, ¿eh? Bueno, pues es importante que definamos el para qué, ¿no? Porque según cómo definamos el para qué, eso nos ayudará después a entender el cómo. Yo creo que el propósito tienen que ser, a la hora de definir el propósito, pensar en el propósito de la empresa, y evidentemente yo voy a hablar más en general porque después ya tendremos casos concretos y experiencias concretas, ¿no? Yo creo que el propósito tiene que ser suficientemente amplio para suscitar un cierto compromiso o la implicación de todos los agentes que están alrededor de la empresa. Y no ya solo los internos, digamos, ¿no? Un propósito que implique y que genere pues una cierta entusiasmo, no solamente entre los trabajadores, entre los directivos. Pensemos también en los agentes externos, ¿no? Si mi propósito les dice algo positivo a mis proveedores, a mis clientes, a mis consumidores, nos has leído antes algunos propósitos pues que bueno, hacen referencia un poco a eso, ¿no? También es verdad que lo más importante son los empleados y los trabajadores y los agentes internos, ¿no? Y hay una cierta también reflexión que hacer, porque muchas veces tendemos a poner el propósito muy enfocado hacia afuera y quizá perdemos un poco el enfoque hacia adentro, que me parece que también tiene que ser importante, ¿no? Suficientemente amplio, pero a la vez suficientemente concreto, porque la medida en que el propósito sea concreto será alcanzable. A veces se habla de los objetivos SMART, ¿no? Que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales. Bueno, pues un propósito tiene que ser medible, tiene que ser concreto para poder ser medible, para poder ser alcanzable, sobre todo también para poder tener un efecto real en la empresa, ¿no? Como decía también Ángels, al final yo estoy glosando lo que ha dicho Ángels en la introducción, pero como muy bien también decía, lo que interesará después será ver cómo pasamos del para qué al cómo, y cómo pasamos cómo un propósito no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones concretas y en cambios concretos en la forma de hacer de las empresas. Todos recordamos en agosto del año pasado cómo los del Business Roundtable redefinieron el propósito de la empresa en general, ¿no?
y ha habido mucha literatura y mucho artículo en la prensa sobre cómo esas empresas que se les llenó la boca con el nuevo propósito de la empresa, ¿qué han hecho ahora con esta crisis del COVID? Y como siempre, pues ha pasado que algunas han cambiado su forma de hacer y otras han seguido haciendo lo mismo, como si aquello que en su momento dijeron que iban a vivir, pues se ha quedado ahí en un papel escrito, ¿no? Por lo tanto, es importante que el propósito al final se traduzca en prácticas y en acciones concretas que note que se ha cambiado, ¿no? Una última reflexión, porque no me querría extender, no sé si me estoy ya extendiendo y saliendo del tiempo. En cualquier caso, ¿no? Me parece que el propósito ligado a la responsabilidad social también es muy importante, ya que estamos en un congreso sobre la responsabilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad social es una oportunidad para reflexionar sobre el propósito de las empresas, ¿no? La responsabilidad social no es simplemente cambiar lo que las empresas hacen, ¿no? No es simplemente añadir la responsabilidad social, que se ha entendido muy mal, me parece a mí, y por eso la hemos aburrido un poco, ¿eh? Hemos entendido que la responsabilidad social era un elemento más a introducir en una fórmula que tenía como último elemento, como al otro lado del igual de la fórmula, el maximizar el interés del accionista, ¿no? El hacer dinero. Evidentemente, definir un propósito como ganar dinero ya se ve que es muy poco amplio, es muy concreto y por eso es muy efectivo y sigue siendo efectivo, pero es muy poco amplio y muy poco entusiasmante para aquellos que no participan del capital de la empresa, ¿no? Dicho esto, la responsabilidad social no hay que verla simplemente como un añadido más a una fórmula que cada vez se nos complica más, sino que la responsabilidad social es la oportunidad que se nos brinda para cambiar la fórmula y para que el último, al otro lado del igual, el resultado de esa fórmula deje de ser profit y pase a ser, si no es profit, ¿qué es? Me preguntaba una vez alguien, ¿no? Pues mira, en inglés me sale más redondo, ¿no? Cambio una P por otra, y si no es profit es people. Nos lo decía antes en el panel anterior Javier Dueñas también muy bien, ¿no? ¿Cómo? Pues al final el propósito tiene que ver con las personas, ¿no? Y en la medida en que seamos capaces de poner a las personas en el centro y en el final, en el objetivo final de las empresas, estaremos haciendo un propósito entusiasmante, un propósito amplio, difícil de medir, difícil de evaluar, y en eso estamos, ¿no? Pero sí será un propósito suficientemente amplio como para animar y implicar a todo el mundo, ¿no? Yo lo dejo aquí porque no me querría alargar más. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Para nosotros es un placer, como el resto de ponentes, poder compartir esta mesa contigo. Y sí, simplemente como apunte, si me permites un pequeño apunte a tu reflexión, una pequeña aportación, ¿no? Este propósito es esto, ¿no? Cuando hablamos de propósito, muchas veces hablamos de que tiene que ser transformador, ¿no? Yo creo que aquí en esta transformación recojo mucho de lo que has dicho tú, ¿no? Que realmente tiene que cambiar, ¿no? La manera en la que las empresas hacemos las cosas, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Se habla del MTP, ¿no? Es el propósito transformador masivo, ¿no? La importancia de que realmente nos ayude a cambiar, no simplemente sea una frase que sea, pues, ¿no? Que quede muy bien en nuestra página web, sino que realmente debe guiar, ¿no? Este comportamiento de todas las personas que forman parte de la organización y con este comportamiento de todos. Perfecto, Joan, muchas gracias. Después tendremos una pequeña fase de preguntas. Damos pase ahora a Miguel López. Miguel es director corporativo de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp, una empresa multinacional de reconocido prestigio dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes para el automóvil, que opera en más de 20 países, siendo también presidente de Bitcoin. Miguel tiene también una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas multinacionales en la comunicación corporativa, habiendo también asesorado a entidades del ámbito político y tercer sector en la gestión de crisis, formación de portavoces, media training y lobby. Está Juan involucrado en la docencia durante más de 25 años en universidades y escuelas de negocio. Es autor del libro Estamos en crisis, un libro de referencia sobre la comunicación para la gestión de crisis. Nos compartirá la ponencia que está en el sector de componentes de la automoción ante el... Miguel, por favor, que refiera. Muy bien, muchas gracias, Ángels. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la semana, que está siendo muy productiva. Yo creo que el tema, el propósito de esta semana, pues es conseguir que todos al final pongamos este tema no solo en la agenda o en los temas de discusión, sino que lo hagamos transformador de nuestras organizaciones, como comentabas. Y como comentaba también el profesor Fonrodona, yo creo que al final de lo que estamos hablando es de personas.
la persona debe estar siempre en el centro de todo lo que estamos haciendo. Para mí hablar de personas es relativamente sencillo porque trabajo en una empresa familiar, que parece una cosa muy obvia, pero tiene sus particularidades y el IES las conoce bien, de cómo normalmente hay una visión algo más de largo plazo, algo más pensando en lo que nos une que en lo que nos separa, algo más pensando en un legado que debamos dejar más atrás. Es decir, muchos de esos elementos, el cuidado de lo que uno tiene, pero que custodia en espera de pasar a otras manos. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con mucho del discurso que ahora estamos armando en torno a la sostenibilidad. Con lo cual yo soy muy partidario de defender que hay algunas cosas que ahora las etiquetaremos de una manera determinada, pero a lo mejor llevamos viendo algunos de esos comportamientos durante mucho tiempo y en la empresa familiar es muy fácil encontrar buenos exponentes de ello. Gestamp es una empresa familiar y por lo tanto pues yo hablo con el conocimiento de causa de decir lo que veo, no solo lo que me toca contar, sino lo que veo y lo que vivo. Hablo desde un sector como es el sector de los componentes de automoción, que además es un sector muchas veces muy invisible. La mayoría de la gente, todos nosotros conocemos lo que son los vehículos, lo que son los coches, nos rodean. Muchas veces incluso estamos ahora oyendo casi como si tuviéramos que tener una cierta sensación de culpa como sector proscrito en muchos ámbitos, pero realmente es un sector que ha hecho un efecto transformador en la sociedad de una manera brutal. Lo ha hecho generando una industria muy potente, en la cual España, por ejemplo, es un segundo a nivel europeo y es un octavo o noveno fabricante de componentes y de vehículos de automoción a nivel mundial. Es decir, hay una industria. Donde hay una industria normalmente hay un empleo de mayor calidad, hay una mayor retribución, hay una mayor formación, hay un mayor arraigo al territorio y unas fuertes inversiones. Es decir, se crea un valor de muy largo plazo, con lo cual es una industria que aporta mucho y muchas veces mucho intangible, pero también muchísimo tangible. Mucha cohesión territorial, mucha prosperidad. Ese sector que represento hoy aquí, porque también soy vicepresidente de Sernauto, en la medida en que eso es la patronal que representa pues, en torno a unas 1.000 empresas aproximadamente en España, que suponen en torno a los 360.000, 365.000 empleos directos e indirectos y una facturación en torno a los 35.000 millones del año pasado. Es decir, es un sector relevante desde el punto de vista económico que se incardina en un sector todavía un poquito mayor, que es el sector del automóvil, que estamos hablando junto con el turismo de dos pulmones muy importantes para la economía española y pensamos cómo está uno de esos pulmones ahora, pues realmente vemos la importancia que tiene. Es una industria española, es una industria muy invisible, pero que la de componentes de automoción, no los fabricantes de los vehículos, que son clave, sino los que hacemos que ese vehículo sea realidad muchas veces y aportamos el 75% del valor de ese vehículo, pues no solemos ser muy visibles. Nos hemos planteado precisamente poner eso en valor y por eso hemos creado la Comisión de Negocio Responsable dentro de Sernauto, que su primer entregable ha sido precisamente el libro blanco de la sostenibilidad en el sector de los componentes, un libro blanco que ejemplifica las buenas prácticas que este sector lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero que muchas veces, unas veces por pudor, otras veces porque nos sentíamos con cierto complejo de culpa, otras veces porque no hemos sido suficientemente conscientes de que lo que haces además hay que contarlo, pues nos hemos ido retrayendo muchas veces de contar lo que estábamos haciendo. Es un sector absolutamente comprometido con varios de los ODS que marcan la brújula que decía el profesor también. En nuestro caso concreto en Gestamp, pues clarísimamente tenemos un alineamiento con el objetivo número 12 de fabricación responsable. Obviamente lo que hacemos no lo podemos hacer de cualquier manera, lo hacemos en 23 países, en más de 110 fábricas por el mundo, con lo cual hay países donde no todos los estándares éticos, morales, de praxis, de regulación están en los mismos niveles de exigencia. Pues nosotros trabajamos con los mismos niveles de exigencia y nos da igual si estamos hablando de un país en el hemisferio norte, en un territorio absolutamente avanzado, o si estamos hablando de mercados más emergentes. En segundo lugar, estamos también trabajando desde una perspectiva de que nosotros tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. En esa medida, uno de los problemas asociados a la movilidad es precisamente el accidente. En ese sentido, nosotros trabajamos básicamente para intentar reducir la mortalidad y los accidentes, el número de accidentes, pero sobre todo las fatalidades,
las muertes por accidente de tráfico, que es otro de los objetivos, como alineado perfectamente con el objetivo número 3 y desde luego con el objetivo número 13 de lucha contra el cambio climático, pues claramente lo que nosotros generamos como subproducto tiene unas externalidades negativas sobre la atmósfera, sobre los gases de efecto invernadero y por lo tanto nosotros tenemos que ser parte de esa solución. Dicho eso, este sector que, como digo, está muy comprometido y que yo os animo a que en la página web de Cernauto consultéis ese libro blanco y lo exploréis un poco y aprendáis un poco más de este sector, si lo aterrizo un poco a nuestra compañía, nos encontramos que todo eso que estábamos haciendo, que a lo mejor desde el año 2016 estamos midiendo nuestra huella de carbono o estamos intentando desde el principio ser parte de, bueno, hemos sido parte del Global Compact desde los inicios prácticamente en España, hemos estado siendo muy proactivos y de hecho este año hemos emitido nuestros objetivos basados en ciencia, nuestros Science-Based Targets de contribución a la reducción de temperatura y de calentamiento en el mundo. Pero además de eso, creo que nosotros lo que no habíamos hecho hasta hace unos pocos años fue verbalizar que eso era nuestro propósito. Nosotros nos dedicamos básicamente a fabricar vehículos más ligeros y más seguros. Es muy sencillo lo que hacemos y es un propósito tan sencillo como que aligerando el peso de esos vehículos nosotros conseguimos que emitan menos CO2 a la atmósfera. Es decir, su impacto directo, el quitarle kilos a un vehículo de peso, y lo que fabricamos nosotros son las carrocerías, los chasis, es decir, partes metálicas que normalmente suponen aproximadamente el 30% del peso de un vehículo. Cualquier reducción que hacemos en ese peso nos quita masa que hay que desplazar y por lo tanto se emite menos CO2 porque se consume menos combustible, o en un caso de vehículo eléctrico la batería dura más, es decir, ampliamos el rango de esa batería y eso es lo que llamamos lighter, pero es que resulta que luego tenemos safer. Y cuando hablas de safer, lo que nosotros hacemos es muchas veces la diferencia entre alguien pueda seguir vivo o no después de tener desgraciadamente un accidente de tráfico, y cada vez más vemos esos vehículos cuando pasamos por la carretera y vemos desgraciadamente algún accidente que están absolutamente destrozados como si fueran un acordeón, pero curiosamente el habitáculo de supervivencia, que se denomina así, está cada vez más intacto. Vemos accidentes que son horribles y vemos consecuencias que afortunadamente no son las que previsiblemente pensaríamos por la gravedad del accidente. Eso tiene que ver con lo que hacemos. Cuando uno piensa que lo que hace emite menos y por lo tanto contamina menos y por lo tanto es menos dañino o que puede ayudar a salvar vidas, le da un sentido muy diferente a lo que hacemos cada día en cada una de nuestras 112 fábricas por el mundo. Los 45.000 que somos probablemente no pensamos en esto todos los días, pero yo hablo con gente que cuando me dice lo que le supone pensar en el accidente de tráfico que ha vivido, es plenamente consciente de lo que supone lo que nosotros hacemos. Pues toda esa industria, que en nuestro caso es muy relevante, como digo, como país, de repente se encuentra en un mes de abril y nosotros conocíamos el COVID desde antes porque nosotros tenemos 11 fábricas en China, una de las cuales en particular en Wuhan. Es decir, nosotros en enero y febrero ya sabíamos perfectamente que estaban pasando cosas que nos estaban afectando. Pero es que en abril esas cosas habían pasado ya en todo el mundo. Y en abril todo el sector del automóvil prácticamente se bajó a cero. Se paró, excepto en China, que empezaba entonces a salir de la primera ola de la pandemia, el resto del mundo estaba parado. Y esta industria, que tiene muy claro su propósito, no solo mi empresa, sino esta industria en general, pues se puso a hacer lo que sabe hacer, que es trabajar para que la sociedad tenga mayor libertad a través de la movilidad, pero cuando no hay movilidad y cuando no hay fabricación, lo que nosotros sabemos hacer es fabricar cosas. Y nos pusimos a fabricar cosas. Y el ejemplo de lo que hemos hecho en el sector de automoción pues tiene que ver con la fabricación a través de impresoras 3D que hemos puesto en red en muchos de nuestros centros para fabricar esas pantallas protectoras que en los primeros momentos tanta falta hacían. En algunos casos hemos utilizado tecnología de fabricación, por ejemplo, empresas que fabricaban productos textiles para fabricar batas o fabricar mascarillas. Ha habido compañías que nos hemos reinventado y nos hemos puesto a fabricar también con nuestras prensas pues abrepuertas o pedales para poder abrir sin tocar con las manos. Es decir, hemos trabajado en eso, hemos puesto también nuestros recursos para hacer llegar donaciones de material, trayendo donaciones, aprovechando corredores sanitarios que hemos sido capaces de habilitar con nuestra capacidad logística para traer toneladas de EPIs, de materiales de protección desde mercados donde existían, como China. Hemos trabajado muchísimo también aportando nuestros recursos, haciendo donación de equipos tecnológicos que han permitido en los hospitales a los enfermos estar en conexión con sus familias, o donando
material de distinto tipo. Es decir, este es un sector que se ha movilizado y se ha movilizado cuando no tenía producción. Y ahora llega el momento en que ya con la producción de vuelta, pues nos damos cuenta de que volvemos a poder hablar otra vez de lo que teníamos como propósito. Y lo que teníamos como propósito era ayudar a que ese mundo en el que estamos pues sea un poquito mejor cada vez. Y eso tiene que ver con seguir haciendo lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. Y en ese sentido, pues vamos a seguir comprometidos claramente con todo lo que tiene que ver con la descarbonización. Absolutamente, es un compromiso que este sector ya tiene desde hace mucho tiempo y desde luego vamos a seguir también muy comprometidos con la generación de riqueza, la generación de prosperidad, que efectivamente, como decía el profesor, debe ser compartida y debe ser siempre una riqueza que genere un valor añadido más allá del mero profit o del mero resultado económico, ¿no? Así que, bueno, yo creo que por ahora lo dejaría ahí y creo que con eso hay una pequeña introducción para el debate. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros cómo el propósito, ¿no? Acompaña a una organización tanto en el día a día como en situaciones de crisis como desgraciadamente, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Y como nuevamente, como compartimos en Burona, nos ayuda a que este paro, ¿no? Y esta vía de poder. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel. Damos paso ahora a Manuel Jiménez Maña, es consejero y director general de Jiménez Maña Corporación. Manuel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster por el Instituto Santander. En 1964 se incorpora a la compañía que fundara su abuelo en 1936, tomando el relevo de su padre al frente de la empresa familiar. Durante su gestión, la corporación ha experimentado el mayor crecimiento de su historia, pasando de 20 empleados a 550 en la actualidad. Su visión humanista de la empresa le llevó en 2007 a iniciar el camino hacia un nuevo modelo corporativo centrado en la misión de la empresa y en su contribución a la sociedad. Manuel es presidente también de la Fundación DPM. Gracias, Manuel, por estar con nosotros y por compartir esta ponencia de Vivir con sentido de propósito. Muchísimas gracias por haberme invitado a este congreso, y decir ante todo que a mí me gusta considerarme como un tendero, por eso no se me dan muy bien las tecnologías estas de activar el micrófono y de tener el vídeo y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, lo primero y más importante es que ya ha dicho Miguel y ha dicho Joan el tema de centralizar la cosa en las personas, y yo quería hablar un poco en dirigir desde el propósito, ¿no? Todo el mundo conoce la anécdota esta súper famosa, que la voy a repetir pero muy brevemente, de esa persona que está paseando en el medievo por una construcción de una catedral y le pregunta ahora a uno, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo tallando piedra. A otro va y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y le dice, pues yo estoy haciendo trabajos para poder alimentar a mi familia. Y al tercero le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral, ¿vale? Son los tres tipos de motivaciones que puede tener una persona trabajando, que es la interna, la externa y la trascendente. Y de ahí es donde arranca todo el concepto de lo que hemos hecho en la empresa de cambio y realmente una cosa súper ilusionante y bonita, ¿no? Nosotros cuando hablamos de propósito, voy a poner un ejemplo contrario, pero nos gusta preguntarle a la gente que entra en nuestra empresa, oye, si en la empresa donde vas a empezar a trabajar cerrara, ¿de qué tienes miedo? Y todo el mundo dice, de perder mi trabajo y no ganar dinero. Y le preguntamos, ¿por qué? Y siempre dicen, hombre, porque... Y ya empiezan a fluir esas motivaciones internas, ¿no? Oye, pues porque a mí me gustaría darle un futuro a mi familia. Nosotros decimos en muchos foros que hemos participado con una empresa, no solo está para ganar dinero. Ganar dinero es como el oxígeno para respirar, pero uno no vive para respirar, vive para disfrutar, para cumplir con su propósito. Entonces, el dinero en una empresa es lo que genera la posibilidad de respirar, pero el propósito es lo que te da ganas de vivir, ¿no? Y en ese sentido hicimos una experiencia preguntándole a 3 amigos míos que son cocineros y tienen una empresa, y uno era un pedazo de comercial y le digo, oye, ¿y tú para qué has montado la empresa? Y dice, yo me daba lo mismo haber montado un restaurante que otra cosa. A mí lo que me gustaba era
que yo sabía que con mi carácter podía atraer a mucha gente y en ese caso, pues pensé que una cafetería me iba a dar buen resultado y yo toco la guitarra aquí, tal, y lo lleno siempre y me estoy forrando porque mi ilusión era comprarme un chalet en la playa. Su propósito era comprarse un chalet en la playa. Un propósito estupendo, a mí me parece que todos los propósitos son buenos. Otro era que a mí me gusta mucho la profesión y yo quería que los clientes cuando vinieran aquí disfrutaran con mi comida. Pues el propósito es hacer felices a los demás. Y el tercero, que fue un caso de que el pobre no triunfó en este sentido, ¿no? Pero decía, a mí me gustaría que cuando yo fuera por la calle la gente dijera, ahí va Juanito Pérez, que tiene un restaurante y se come muy bien, ¿vale? Él quería pasar a la posteridad como prestigio y reconocimiento. Lógicamente, esas tres motivaciones, que podríamos decir que son los propósitos, en la forma de tratar a los clientes no podía ser lo mismo el primero, que lo que se pone es a tocar la guitarra, que en el tercero, que tiene que ser una cosa muy exquisita. Por lo tanto, esa forma de tratar a la gente que me rodea, que gente dice, son los stakeholders. Joan ha dicho que son los agentes internos y externos. Nosotros le decimos los que nos rodean, ¿vale? Que me da lo mismo, ¿cómo se llama? No somos muy teóricos, Joan, lo siento. Pero que esa gente que nos rodean esperan una cosa de nosotros, tanto los clientes como los empleados. Un empleado que trabaja en el primer sitio no puede trabajar como el que trabaja en el tercer sitio. Y yo tengo que saber que esa persona tiene que saber cuál es el propósito de la empresa. Y por lo tanto, cuál es el enfoque que tiene. Entonces, nosotros a este segundo paso es lo que le llamamos misión. Es el compromiso que adquiere la empresa con los clientes, con los empleados, con los accionistas, con los proveedores, que son compromisos que tiene la empresa, no tienen ellos con la empresa, sino nosotros. Y todo el mundo en la empresa nuestra, todos los 500 tienen que tener un proyecto a principio de año de cómo voy a cumplir ese compromiso con los clientes, cómo voy a cumplir ese compromiso con mis compañeros, con los empleados, y crean un proyecto. Y ese proyecto pues les hace vivir. Os voy a contar una anécdota que a mí me gustó mucho, y es que cuando ha sido la pandemia, pues como ha dicho, nosotros también nos dedicamos al automóvil y cerramos. Y cuando íbamos a reabrir, en el sector hay mucha relación y hablábamos unos con otros, oye, ¿tú qué vas a hacer? No sé qué. Y la gente, lo último que puso en la calle fueron a los comerciales. En nuestro caso, todos los empleados dijeron, nuestros clientes están muy preocupados, tienen mucho miedo. Si nosotros queremos cumplir con la misión con los clientes, lo primero que tenemos que sacar es a los nosotros le llamamos asesores, a los comerciales a la calle, para ayudarles a vencer esos miedos. Lo hicimos, y para que veáis que eso también tiene repercusión en el oxígeno, o sea, en el dinero, han sido los meses que hemos batido récord de venta en nuestra historia, desde junio, julio, agosto y septiembre, porque el mercado nos lo premió. Y lo mismo hicimos con los empleados, que nosotros no les llamamos empleados, porque empleado es un término así un poco despectivo. Si es yo te empleo, ¿no? Nosotros hablamos de contribuidores porque ellos están contribuyendo con nosotros en sacar la empresa adelante, porque ellos son los que ponen encima de la mesa los proyectos. Es muy importante en nuestro caso el concepto de la pirámide invertida. Al principio, cuando yo estaba en la empresa, sigo estando, ¿no? No me han echado todavía, por lo menos a esta hora, a lo mejor dentro de un ratito ya no estoy, ¿no? Pero las ideas partían de la cabecera, es decir, de mí, y fluían por toda la empresa. Ahora, como los proyectos están y salen de cada uno de los trabajadores, lo que hacemos la directiva de la empresa es darles servicio y ayudarles a sacar adelante los proyectos, con lo cual nos convertimos en una empresa donde los directivos están al servicio de, y la empresa está al servicio de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de nuestros accionistas, ¿no? En este sentido, como ha dicho Joan, que el para qué, la brújula, el sueño, nosotros hablamos del sueño, cambia, no puede cambiar, sino es una cosa constante. La misión sí cambia. De hecho, nosotros en esta época de la pandemia hemos puesto
misiones cortas, misiones del periodo. No es lo mismo cuando estamos abriendo que cuando ya hemos abierto, cuando se ha consolidado, ahora que tenemos otra vez el confinamiento aquí en Andalucía. En cada momento se nos pide una cosa distinta y tenemos que darla, ¿no? Por lo tanto, el propósito permanece, las misiones evolucionan con el tiempo, ¿no? Y finalmente me gustaría recoger que el concepto de responsabilidad social, que para eso también es el Congreso, para nosotros es como el alma, ¿vale? El alma del propósito. Estamos hablando que el propósito y la misión es un servicio, y el servicio, la forma de materializar ese servicio es la responsabilidad social. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de que las cosas que hagamos de responsabilidad social vayan muy en la línea de que se identifiquen mucho con nuestro concepto de propósito y de misión. Para terminar, una anécdota muy breve. Había un chaval en Israel que termina la carrera, uno de los mejores expedientes de la carrera, va a pedir trabajo, o va a buscar trabajo y no se lo dan. Va a hablar con un profesor de la universidad de allí y le dice, oye, mira, pues yo te voy a recomendar tal sitio, no lo logra, intenta montar la empresa, los bancos no le dan dinero, su padre le avala y no le dan dinero, y el problema es que era cristiano, de raza árabe y de nacionalidad israelí, con lo cual no lo quería nadie, al final, pues su mujer, que era de raza israelí, de nacionalidad israelí y de religión cristiana, pues a esa sí le dieron el premio. Total, montaron una empresa y dijo él que no volvería a pasar nunca más eso en su empresa, y en todos los departamentos puso israelíes, judíos, musulmanes y cristianos conviviendo. Tenían muchos conflictos, y un día pues fue a una conferencia que dio Carlos Rey, un profesor de la UIC, y él dijo, y puso el ejemplo de nuestra empresa, y el tío dijo, yo quiero ser como esa empresa. El año pasado salieron entre los 10 israelíes más influyentes. Bueno, pues este hombre hizo eso, y yo lo conté en una comida de Navidad en la empresa, y la gente fue lo que más le gustó. Oye, que estamos cambiando el mundo, y eso es lo que se vive como propósito. Ese es el sueño nuestro en la empresa, ¿no? Una empresa pequeñita que se dedica a vender recambio de automóvil, que lo que está haciendo es cambiando el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu ponencia tan cercana, ¿no? Tan rica y tan viva, ¿no? Y simplemente dos ideas de todo lo que nos has contado, yo que no, relacionadas con el propósito. Yo creo que la importancia de que sea trascendente, toda esa trascendencia de propósito, sobre todo también que sea inspirador, ¿no? Que nos ayude a todas las personas que formamos parte de la organización a inspirarnos, ¿no? Y un poco a cambiar el mundo, como Muchas gracias, Manuel. Y damos paso ya a Beatriz Sánchez. Es directora general de la Fundación Más Humano y cofundadora y miembro de la Junta de DIRCE como tesorera. Beatriz cuenta con una amplia experiencia en el área de la sostenibilidad, la cultura interna y la innovación tecnológica en organizaciones como Indra, donde fue directora global de RCC, marca y comunicación interna, Ernst & Young, Microsoft, Accenture. Ángel, damos mal de tiempo, si quieres empiezo ya. Ah, sí, perfecto, te quería presentar. Pues nada, Beatriz, todo tuyo entonces. Vamos, no importa. Bueno, no, perfecto, pues muy bien, adelante. Gracias por invitarnos a DIRCE, porque yo estoy aquí sobre todo por DIRCE, para hablar de propósito. Yo soy una convencida que el propósito es buscar una trascendencia en las organizaciones. Me encanta Manuel, que ha citado a Edward Freeman, que es el padre del que hablaba del oxígeno. La diferencia, las empresas están muy orientadas a la generación de beneficio al oxígeno, pero hay que buscar esa trascendencia que tenemos el ser humano, también aplicarlo al mundo de las organizaciones, porque yo creo que es la manera de unir. Y en DIRCE, por ejemplo, nacimos hace 5 años, la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial, con el propósito de apoyar al desarrollo de las carreras profesionales de los directivos y también de todos los profesionales del ámbito de la responsabilidad social. Y bajo ese propósito, hoy ya somos 500 socios,
Pero no solo, conozco varios ecosistemas donde el propósito ha sido la clave del pegamento. Desde Fundación Más Humano tenemos con Fundación Endesa Generación Sabia, que es un movimiento que une a 25.000 seniors en transición profesional. Los unimos con 500 empresas e instituciones académicas para el propósito de la empleabilidad del talento senior en este país, que no se vean barreras por el tema de edad a la hora de encontrar un empleo, ¿no? Entonces, el propósito, como ha comentado Joan, es ese pegamento, es eso que tiende puentes, es una herramienta fundamental para el directivo de RSC, porque te ayuda a unar voluntades y luego a poner coherencia, porque es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Cuando se toma una decisión, ¿esta decisión está alineada con el propósito? Sí, no. Entonces es muy fácil. Sí, pues la hago. No, pues al revés, es que está restando a ese propósito, pues fuera. Entonces sí que te ayuda, si se hace bien, a generar una coherencia. De hecho, desde Fundación Más Humano, con la Universidad Francisco de Vitoria y Guachanac, una consultora, hemos definido lo que es la organización más humana. ¿Cómo es una organización más humana que pone en el centro a las personas? Y la definición es aquella cuyo propósito contribuye al desarrollo de las personas y la sociedad, creando un modelo de relación con todos sus públicos de interés que integra el logro de los objetivos económicos con el impacto positivo en las personas. Joan también dijo, no vale cualquier propósito, no me vale tener cualquier propósito, tiene que ser un propósito de verdad que tenga un impacto positivo en la sociedad y el desarrollo de las personas. Pero hemos hablado, han hablado de ejemplos de cómo implantar un propósito, ¿no? Con los 5 porqués, como Manuel ha comentado, por qué, y al final puedes llegar al por qué final nos levantamos o ponemos unos ladrillos encima de otros, quizás para construir catedrales o encontrar ese propósito final. Pero yo creo que tenemos que dar un paso más. Yo creo que de propósito, ya casi todas las organizaciones más o menos han definido cuál es su propósito. Yo creo que ahora llega el momento de medirlo. Y medirlo en base a las percepciones de los empleados o los contribuidores, como ha dicho Manuel, que me ha encantado, la palabra contribuidores. ¿Qué opinan estos contribuidores de mi organización sobre cómo yo estoy alineado o no con el propósito? Entonces, yo os digo que desde nuestra fundación hemos lanzado una herramienta gratis para todas las organizaciones, que es el índice de humanización de la organización, que lo que permite es lanzar una encuesta a tus empleados y en base a percepciones de ellos, monitorizar tu propósito, si está llegando o no está llegando, además del modelo de liderazgo, la gestión del talento o el modelo de relación que tiene tu empresa con todas las personas, ya sean internas o externas, si es más humana en tu organización. Y en cuanto a propósito, preguntamos 9 preguntas al profesional que se anima a contestarlo. Está abierto, podéis hacerlo. En cuanto al propósito, le preguntamos, ¿tengo claro el propósito y valores de mi organización? ¿Mi empresa se preocupa y actúa para resolver las necesidades de la sociedad? ¿El propósito de mi organización hace que mi trabajo tenga sentido? Eso se lo tenemos que preguntar a todos y cada uno de nuestros empleados. Percibo que mi empresa está guiada por un propósito y no solo por el logro de los beneficios. Y también preguntamos otra cosa, como en mi empresa hay una coherencia entre los valores y los comportamientos. Y con esto, nada más, tampoco quiero extenderme mucho más, es decir, propongamos un propósito con los porqués, compartido entre todos, pegamento fundamental, pero luego monitoricemos si de verdad ese propósito está llegando a nuestros contribuidores, profesionales, empleados y a otros públicos de interés. ¿Están percibiendo ese propósito? También hay que tener la valentía de preguntarlo. Y yo creo que ahí los directivos de RSE tenemos que dar también ese paso y preguntar si de verdad estamos haciendo una gestión efectiva de nuestra responsabilidad social a través del propósito y estamos comunicando una coherencia interna. Y nada más. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Muy importante lo que comentas, ¿no? De medir realmente cómo funciona nuestro propósito, cómo es aceptado, cómo es conocido, y muy interesante también esta herramienta que has compartido, que por lo que
organización de la organización, es gratis para todas las organizaciones. Muy bien, pues simplemente para acabar, nos quedan 5 minutitos, compartiríamos los resultados de la pregunta que hemos lanzado al principio. Si mis compañeras quieren compartir los resultados donde preguntábamos si las organizaciones que nos acompañaban habían definido el propósito, bueno, reunido el 84% de las organizaciones, yo no lo he dejado de ver, el 84% sí que habían definido su propósito. Nos gustaría lanzar la siguiente pregunta antes de hacer una última ronda con los ponentes. Si queréis, la siguiente pregunta es: ¿tenéis planteada alguna acción en este sentido? Sí, contamos con un propósito y una estrategia definida. Sí, en breve comenzaremos a definir nuestro propósito. No lo vemos necesario o no por desconocimiento. Bien, nada, si la audiencia quiere acabar de compartir o de responder esta pregunta, me gustaría con los ponentes, simplemente en un minutito para cerrar, lanzaros una pregunta muy sencilla para cada uno de vosotros. ¿Cómo pensáis que el propósito ayuda a las organizaciones? Ya hemos hablado un poco, pero ¿cómo el propósito ayuda a las organizaciones a poder afrontar situaciones de crisis como la que estamos viviendo o como posibles situaciones de crisis? ¿Cómo la definición de un propósito en una organización puede ayudarnos en este sentido? Si queréis un poco por orden de intervención, Joan, por favor. Muy bien. Bueno, eso, ¿no? Es la brújula que marca el norte, es el ancla que mantiene la nave fija cuando hay tormenta y cuando hay temporal, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que verlo como una fortaleza, pero yo insistiría en algo que también ha dicho Beatriz, en la coherencia, ¿no? En la necesidad de que al final el propósito se traduzca en hechos concretos y sea coherente, porque no hay nada más desilusionante que la gente vea incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es muy fácil decir y es muy difícil hacer, ¿no? Y yo aprovecho para decir que se ha demostrado claramente en este panel pues que en estos temas la academia va por detrás o la teoría va por detrás de la práctica, ¿vale? Seguimos muchas veces con el discurso teórico del ganar dinero y del ganar dinero y tal, y me parece que la práctica nos está demostrando que hay muchísimas iniciativas y muchísimas propuestas que vienen a romper ese modelo de empresa del siglo XX y a presentarnos un modelo del siglo XXI distinto. Y ahí pues tenemos las B Corps, tenemos la dirección por misiones que trabaja Manuel, tenemos el capitalismo consciente, tenemos multitud de propuestas en el que la práctica está ganando la carrera a la teoría. Perfecto, muchas gracias, Joan. Miguel, por favor, un minutito. Bueno, yo sería muy rápido. Yo diría que lo que nos ha demostrado el tener un propósito es que efectivamente cuando no le tienes que explicar a la gente para qué sirve lo que hace y cuando ven que no pueden hacer lo que hacen normalmente y ellos mismos de una manera espontánea y casi como decía Manuel también, son ellos los que vienen a proponernos. Tenemos unas máquinas aquí que podrían servir para hacer otras cosas. Sabemos fabricar algo y a lo mejor nosotros hemos tenido equipos que de repente se han organizado y han fabricado un respirador, cuando lo que veíamos todos en la televisión es que faltaban respiradores. Esa gente que son ingenieros, que son técnicos de producción, de fabricación, de calidad, se han organizado de una manera muchas veces espontánea porque ellos lo que tienen interiorizado, igual que lo tenemos nosotros, es que lo que hacemos nosotros es fabricar cosas que salvan vidas. Lo hacemos en un vehículo y lo podemos hacer si sabemos aplicar eso donde hace falta. Entonces, cuando no tienes que explicar eso, ni tienes que organizarlo, ni tienes que impulsar a la gente, ni empujarla a que haga cosas, es porque tiene interiorizado ese propósito. Y entonces, además de un pegamento que une, empieza a ser un aceite que hace que las cosas vayan solas. Y entonces empezamos a tener una dinámica de fluidos muy positiva. Perfecto, muy bien, gracias, Miguel. Manuel, tu turno. Bueno, ante todo, que he aprendido mucho en el panel, he disfrutado una barbaridad. A mí me gustaría simplemente volver a incidir en el tema de la coherencia, y esa coherencia necesita también, de alguna forma, a lo mejor como lo he hablado parecía un poco caos, que esto era el ejército de Pancho Villa. No lo es, no es el ejército de Pancho Villa. Aquí las cosas se miden, están concretas, pero que es muy importante que la gente hace las cosas
pensando que es la forma que tiene para contribuir al cumplimiento de ese propósito. Entonces, al igual que ha dicho Miguel, que las cosas salen solas, nosotros hemos tenido una diversificación bestial porque ha habido mucha gente en plena pandemia que pensando, nada más que reiniciar, hemos retomado 4 temas que han salido 3 ideas, de las cuales una ha arrancado directamente y ha arrancado con un proyecto que está vendiendo 200.000 euros al mes, en 3 meses. ¿Por qué? Pues porque si yo puedo cumplir el propósito con este tipo de clientes que he visto que tienen una deficiencia, fíjate si es lubricante para desarrollar. Pues se han creado 4 puestos de trabajo, no muchos, pero mira, nuestra gotita, ¿no? Gracias, Manuel, Beatriz. Pues yo creo que el propósito es una herramienta fundamental en tiempos de crisis y en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque un propósito bien implementado, coherente, genera compromiso. Y el compromiso es una herramienta fundamental para la agilidad y los resultados de una compañía. Entonces, el propósito genera compromiso, si es trascendente y de verdad se cumple y se ve en el día a día, y ese compromiso ya es que te despliega toda esa agilidad que requiere una organización para adaptarse en un momento de crisis, como hemos visto aquí casos de Manuel o de Miguel que han contado cómo se han adaptado rápidamente a esa crisis porque tienen empleados comprometidos, desplegado, que se despliega esa magia, ¿no?, del propósito. Pues muchas gracias a todos. Vamos a ver simplemente la pregunta antes de cerrar este panel. Las respuestas a la pregunta que habíamos lanzado, también relacionada con el propósito. ¿Tenéis planteada alguna acción en ese sentido? Sí, contamos con un propósito y una estrategia definida, 50%. En breve comenzaremos a definir nuestro propósito, un 30%, o sea que también inspirador en ese sentido. No lo vemos necesario, solo un 3%, y no por desconocimiento, un 20%. Bueno, esperamos que ese 20% de no por desconocimiento, esta sesión de hoy le haya sido útil para conocer, para aproximarse a lo que es el propósito y para poder avanzar en su vida. Simplemente para cerrar, para mí ha sido un absoluto placer poder compartir este pequeño rato con todos vosotros, y gracias por haber participado en esta segunda semana de la responsabilidad social global. Gracias a vosotros. Gracias.